En el vídeo anterior vimos el arreglo de subgraves juntos en un solo punto, normalmente delante del escenario en el centro. También explicamos que el arreglo de subgraves juntos lo que va a hacer es estrechar la cobertura conforme agrupemos más y más subgraves. Ahora bien, si queremos estrechar todavía más la cobertura horizontal y llevarnos las cancelaciones a los laterales, es decir, justo donde no hay público, aquí en la derecha y aquí en la izquierda, además de ponerlos uno al lado de otro, vamos a separarlos a cierta distancia en lo que se conoce como arreglo en línea. La configuración en línea consiste en separar los subgraves de manera que cancelen justo en los laterales. Para ello, la regla nos dice que debemos separar los cajones justo a media longitud de onda de la frecuencia de corte superior. Es decir, que si cortamos con un filtro pasabajos estos dos subgraves a 100 Hz, partiendo de que la velocidad del sonido a 15 grados es de 340 metros por segundo, la longitud de onda de 100 Hz es de 3,4 metros, por lo que deberíamos separar los subgraves a la mitad de esta distancia, es decir, a 1,7 metros. De hecho, vamos a hacerlo a continuación y vamos a convertir este arreglo de subgraves juntos en un arreglo de subgraves en línea a media longitud de onda de 100 Hz. En este caso, podemos medir tanto de centro a centro, es decir, poniendo el flexómetro desde el centro del subgrave hasta el otro centro, y podemos ver que más o menos lo tenemos a 1,7 metros, aunque también podemos utilizar dos partes iguales del subgrave. También podemos utilizar la medida desde aquí hasta aquí, hacia el canto izquierdo del subgrave, y nos sigue dando unos 70, ya que es la misma distancia. ¿Qué conseguimos con esta configuración en línea? Pues ya lo hemos dicho, lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar la cancelación justo a los laterales donde no hay público, y conseguiremos que no se produzca ninguna cancelación en toda el área de audiencia, es decir, que por aquí no va a haber ningún tipo de cancelación. ¿Esto por qué es así? Muy sencillo. Fijémonos, si nos ponemos justo aquí, en el centro del arreglo en línea, la diferencia de distancia es de 0 metros, es decir, que están equidistantes los dos subgraves del micrófono, y por tanto la diferencia de tiempo es 0 milisegundos, y por tanto todas las frecuencias reproducidas van a llegar a la vez, es decir, que habrá un desfase de 0 grados y por tanto tendremos una suma de más 6 decibelios. Si nos desplazamos un poquito fuera del eje, por ejemplo aquí, ahora nos llegaría un poquito antes este subgrave y luego nos llegaría esta señal de aquí. Imaginemos, por ejemplo, que la diferencia de tiempo fuera de 34 centímetros, es decir, 1 milisegundo de retardo. Acordémonos que un milisegundo es el tiempo que tarda el sonido en recorrer esos 34 centímetros, por lo menos propagándose a 340 metros por segundo. Pues resulta que ese milisegundo solamente es equivalente a una décima parte del periodo de 100 Hz. Claro, 100 Hz tiene un periodo de 10 milisegundos. Sin embargo, un milisegundo es una décima parte de ese periodo, y por tanto aquí la diferencia de fase para 100 Hz va a ser simplemente de una décima parte de 360, que son 36 grados, y por tanto 36 grados sigue siendo suma entre las dos señales. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, aquí. Si nos ponemos un poquito más desplazados fuera del eje, aquí también tenemos público, y resulta que, imaginemos que ahora me llega antes esta señal, que está de aquí, pero que la diferencia de distancia es 1 metro, es decir, que está 1 metro más adelantado este subgrave que este de aquí en el punto donde me encuentro ahora. Pues resulta que el sonido tarda en recorrer ese metro 3 milisegundos, y 3 milisegundos es una tercera parte del periodo de 100 Hz. Por tanto, el desfase de 100 Hz va a ser de 120 grados. 120 grados es una buena noticia porque no significa ni que sume ni que reste, se queda igual. Por tanto, aquí tendríamos una suma de más 6, aquí una suma de más 5 o más 4, aquí no tendríamos ya suma, aquí empezaríamos a tener una pequeña resta y al final aquí ya tendremos la cancelación. ¿Por qué? Porque la diferencia aquí de
distancias es de 1,7 metros, justo media longitud de onda de la frecuencia de 100 Hz. Traducido en tiempo son 5 milisegundos, y 5 milisegundos es la mitad del periodo de 100 Hz. Por tanto, la diferencia de fase entre este subgrave y este va a ser de 180 grados justo aquí en el lateral, y lo mismo ocurrirá en el otro lateral de la izquierda. Esto lo podemos ver fácilmente en un programa de predicción como GPA. Podemos ver cómo se proyecta toda la energía hacia el público, produciendo cancelación en los laterales, en la derecha y en la izquierda. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos a medir con el analizador Smart y vamos a realizar las mediciones tanto en el eje como en el lateral. Para ello vamos a poner primero el micrófono justo en el centro. Vamos a ponerlo a la misma distancia de los dos subgraves y vamos a medir cada uno de esos subgraves por separado para ver que tienen el mismo nivel. Ponemos por tanto el subgrave número 1, el de la izquierda, le damos ya al peak noise, ya lo tenemos. Vemos que su máximo pico está aproximadamente en 0. Vamos a subirlo un poquito más para que nos dé en 0. Y ahora vamos a poner el otro subgrave. Ponemos ahora el otro subgrave y vemos que también tiene el mismo nivel. Y ahora la suma de los dos y vemos que nos suman más 6 decibelios, ya que la señal llega al mismo tiempo al micrófono tanto de este subgrave como de este. Vamos ahora a sincronizar la señal de referencia con la de medición mediante el localizador de retardo Fine. Le vamos a insertar ese retardo también a la referencia, esos 24,3 milisegundos a esta señal de aquí, el latiguillo de referencia en azul, para que lleguen al mismo tiempo la señal de referencia y la de medición, y así también poder ver ya la curva de fase del subgrave, que como vemos aparece aquí sincronizada. Vamos a capturar esa curva de fase aquí en el eje a 0 grados, y ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia los laterales. Tomamos el micrófono y podemos ir viendo, por ejemplo, vamos a parar justo aquí, justo fuera del eje. Como habíamos visto, si lo dejamos aquí fuera del eje, que puede haber a lo mejor una diferencia de distancia de 34 centímetros o 1 milisegundo, si nos fijamos, prácticamente el nivel sigue siendo el mismo. Por tanto, es un buen arreglo, ya que no cancela en ninguna área de audiencia, en el área del público. Vamos a tirarlo un poquito más hacia la derecha, fuera del eje, siempre conservando la misma distancia, mirando la curva de fase. Vamos a ponerlo un poquito más cerca, ya que nos hemos puesto demasiado lejos. Acerquemos el micrófono al arreglo, un poquito más, lo acercamos, ahí. Perfecto, pues si nos fijamos aquí, que también tendríamos público, podemos ver que solamente hemos perdido 3 decibelios, pero seguimos teniendo suficiente nivel. Por tanto, el arreglo sigue siendo omnidireccional. Y por último vamos a irnos ya al lateral, justo a 180 grados de la frecuencia de corte. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Siempre manteniendo la curva de fase. En este caso, como vemos, la curva de fase es descendente con respecto a la rosa, por tanto nos hemos quedado un poquito más alejados del arreglo que cuando estábamos en el eje. Por tanto, acercamos un poquito el micrófono, a ver, ahí, perfecto, ya tenemos la curva solapada del micrófono. Por tanto, estamos a la misma distancia que cuando estábamos a 0 grados, ahora estamos a 90 y estamos a la misma distancia. Y efectivamente, ahora sí que podemos ver que hemos obtenido una cancelación. Fijémonos en la frecuencia de 100 Hz, aquí en verde, podemos ver que está 9 decibelios por debajo del 0, es decir, que tenemos desde menos 9 hasta más 3 que teníamos en rosa, unos 12 decibelios de atenuación en el lateral. Por tanto,
hemos perdido suficiente nivel como para cancelar en los laterales. También nos podemos dar cuenta de que, aunque 100 Hz haya perdido 12 decibelios, otras frecuencias más graves, como por ejemplo 50 Hz, van a perder menos nivel. ¿Por qué? Fijémonos aquí que 50 Hz solamente ha perdido 3 decibelios. ¿Esto por qué ha ocurrido? Muy sencillo, porque 50 Hz tiene una longitud de onda mucho más larga, justo el doble que la de 100 Hz, mide 6,8 metros. Por tanto, estos subgraves ya no están a media longitud de onda de 50 Hz, sino que están a un cuarto de la longitud de onda de 50 Hz, y por tanto se va a producir una diferencia de fase ya no de 180 grados aquí, sino de 90 grados, y eso suma más 3. Por tanto, con esta separación de los subgraves, la frecuencia de 50 Hz sigue siendo omnidireccional. Para demostrar que no hay ninguna frecuencia que se cancela en toda la área del público, muy sencillo, vamos a ponernos aquí en el eje y vamos a ir desplazándonos por toda el área de audiencia y veremos, como nos ha dicho el micrófono, que en ningún momento tenemos atenuación. Sin embargo, como vemos, la atenuación va a venir justo aquí, justo en 180 grados que tenemos aquí para la frecuencia de 100 Hz, justo en los 90 grados del arreglo. Esto, sobre todo, como vamos a ver en el siguiente vídeo, se va a notar si pusiéramos solamente la frecuencia de 100 Hz. En este caso, como es un ruido rosa, tenemos unas frecuencias que cancelan más, como son 100 Hz, 98, 102, pero tenemos la de 50 que no cancela. Pero sí que podemos ver cómo aquí hay mucho más nivel. Por último, decir que el inconveniente que tenemos con este arreglo es que es puramente simétrico, es decir, que igual que tenemos nivel delante, también vamos a tener nivel aquí detrás, ya que aquí detrás, como vemos, vuelve a llegar la señal al mismo tiempo, tanto del subgrave de aquí como este otro subgrave. Por tanto, en el escenario vamos a tener mucho nivel. ¿Cómo podemos, por tanto, eliminar ese nivel aquí en el escenario? Pues para eso ya hacen falta otro tipo de técnicas, ya no son en línea, sino que son técnicas como la Endfire o la cardioide, que ya necesitan de un procesador de sistemas, de un crossover, de un procesador que pueda procesar las señales de los subgraves. Eso lo veremos en los siguientes vídeos.